Hola a todos, el día de hoy nos encontramos en Lleida, provincia y ciudad de la comunidad de Cataluña, donde está ubicado Barcelona. Y desde aquí queremos hablarles de aquel tema que nos han hecho muchas preguntas, tanto en nuestras asesorías como en los comentarios, y que ya les habíamos dicho que íbamos a sacar un video, y es cómo escoger dónde vivir en España, cuáles son nuestras recomendaciones, no solamente desde lo que ha sido nuestra propia experiencia, sino la que hemos visto de diferentes nómadas. Y quiero comenzar con decirles que no hay lugar malo donde vivir en España. Realmente España es un país que tiene tanto cultura como recursos naturales, como calidad de personas a lo largo y ancho del país. Entonces, recomendar específicamente un lugar dependerá de tu propio estilo de vida y lo que tú estés buscando. Por eso para nosotros siempre es importante decirles que el análisis se debe hacer en función de lo que cada uno de ustedes quiere y si vienes con familia, cuáles son las necesidades de la familia. Lo primero a decirles a considerar es cómo les va con el clima. Para ustedes es mejor estar en climas fríos, es decir, hacia el norte de España, comunidades como Galicia, como País Vasco, como Cantabria, son comunidades que pueden llegar a beneficiarnos. Eso sí, saber que en esa parte norte vamos a tener bastantes precipitaciones, es decir, constantemente hay lluvias. El verano se presenta, pero no con la intensidad que podemos tener en el sur. En la parte sur vamos a tener obviamente más calor, más humedad, y en la parte central, que es donde tenemos Madrid, Castilla-La Mancha en general, pues vamos a tener un clima más seco, depende de dónde vengamos. Entonces lo primero a considerar es, ustedes que ponen en la balanza a nivel de clima, ¿son más de calor, son más de frío, son más de humedad? Porque el calor, cuando es el calor de Madrid, de Sevilla, tal vez de Granada, es un calor, un aire completamente caliente, más hacia lugares como Barcelona, como Valencia. Lo que podemos encontrar es un calor donde hay bastante humedad, entonces constantemente estás sudando, sintiendo esa sudoración. No sientes ese aire tan caliente, pero sí la sudoración excesiva muchas veces cansa. Y eso es muy importante que lo consideren en función de ustedes, si son los nómadas solos o si vienen con familia, que será más cómodo también, porque por ejemplo hemos encontrado algunos tienen problemas dermatológicos y todo esto es importante a considerar. Lo segundo que es importante también son las particularidades o la situación de salud que puedan llegar a tener ustedes o sus familiares. ¿Por qué? Porque si bien en España está distribuido en comunidades autónomas, luego en provincias, y las provincias tienen sus propias capitales, voy a hablar de Comunidad Valenciana, que es donde vivimos. Uno escucha hablar de Valencia. Valencia es una provincia que tiene como capital Valencia, pero también tiene otra provincia que es Alicante, con capital Alicante, y otra provincia que es Castellón, con capital Castellón. Pero cada una de estas provincias tiene diferentes ciudades, pueblos o municipios en los cuales hay, digamos que la atención médica, el ambulatorio, el centro médico, para eso es que te empadronas, para que te lo asignen cerca. Pero hay que tener en cuenta que si tienes requerimientos de salud, tal vez de especialidades, es importante considerar si en la ciudad o el pueblo donde voy a vivir existe el hospital central, el hospital principal, y si la atención médica de especialistas o el centro de especialistas queda allí. También en función de si vas a contratar un seguro médico. Recordemos que el seguro médico no es exigible para todos los nómadas. Si eres nómada autónomo no lo necesitas, pero si vienes con pareja de hecho que no esté registrada ante un registro civil, esa pareja de hecho sí va a necesitar su seguro médico. Ahora, si tú quieres contratar el seguro médico privado, pues también lo puedes hacer, pero también considera esa red hospitalaria, red médica que tenga para poder definir a dónde quieres ir a vivir. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ahora que estamos aquí en Lleida, tenemos los lugares, los ambulatorios donde te asignan el médico, te pueden atender. Aquí cerca hay una ciudad que se llama Balaguer, si no estoy mal. Allí tienen atención médica
sin problemas, lo que nos comentaban ayer. Por ejemplo, una madre en gestación tiene toda su atención médica, pero ya si necesitas especialidades tienes que ir hasta Barcelona. Y Barcelona estamos hablando más o menos, creo yo, que es como 1 hora o 45 minutos en auto. También debes ver finalmente si tú quieres tener auto al principio o no. Todos estos son factores a considerar. Por ejemplo, donde nosotros vivimos, que es en Castellón de la Plana. Anteriormente vivíamos en una ciudad muy cercana, a unos 15, 18 minutos en auto, y en aquella ciudad teníamos un ambulatorio, un hospital, pero teníamos acceso a este de una manera cercana. Ya al ir a Castellón está el hospital central, digamos que tenemos toda la atención debida, y quienes están en municipios más lejanos tendrán que desplazarse unos 45 minutos en auto o en tren. Otra de las recomendaciones es si vienes con hijos, y ya lo he dicho en otros videos, con hijos hay que analizar la edad de los niños. ¿Por qué? Ahora, obviamente ya analizarán el clima y todas esas facilidades. La mayoría de municipios tiene parques, tiene, digamos que... ¿Yo qué puedo decir? Que en los que yo he visto, no he visto unos centros de entretenimiento o parques como veía en Bogotá, de donde yo vengo. Pero existen obviamente zonas de esparcimiento para los niños. Pero lo que hay que considerar es el tema de su integración con respecto a los idiomas cooficiales que existen en España. Y lo digo por experiencia propia. Yo llegué acá con nuestros hijos. Nuestros hijos llegaron en edades de los 13, 15 y 17 años, es decir, ya venían en la adolescencia, ya venían a culminar sus estudios. Y llegamos a la Comunidad Valenciana, a una ciudad valenciano parlante. No lo sabíamos porque finalmente nosotros llegamos con la vivienda ya, o que era la vivienda de un familiar, pero pues esa parte tampoco la sabía nuestro familiar. Y tuvimos un choque cultural e idiomático en cierta manera, porque en esa época, en el colegio que les fue asignado a nuestros hijos, era un colegio en el cual la malla curricular se daba completamente en valenciano. Los hijos obviamente tuvieron unas clases alternativas de valenciano, pero fue muy difícil poder para ellos integrarse. También porque los jóvenes constantemente están hablando ese idioma que tienen ellos, el idioma cooficial, y pues los desplazaban en cierta manera. Entonces mi recomendación es, si tus hijos tienen más de 12 años en adelante, búscate vivir en una comunidad autónoma que no sea Galicia, que no sea País Vasco, que no sea Cataluña, o que no sea la Comunidad Valenciana. ¿Por qué? Porque pueden llegar a tener inconveniente con la integración con el idioma cooficial. De menos de 12 años no vas a tener ningún problema porque es más fácil poder integrarse y adquirir el idioma. Y hablo de que es fácil integrarse porque todavía les queda 12, 13, 14, 15 y 16 años, o sea, 5 años de convivencia con el idioma. Y hablo de estos 5 años porque la educación obligatoria, que es la famosa ESO, educación secundaria obligatoria, va hasta los 16 años. Entonces, si tu hijo llega de 11, de 10 o hacia atrás, pues va a tener bastante tiempo para poderse integrar, para poder aprender el idioma, para estar conversándolo. Caso distinto si tiene más de 12 años, 13, 14, donde pues finalmente lo que le va a quedar es un tiempo corto. Ahora, hay que saber que desde hace más o menos un año salió una ley en la cual cada vez que se inicia el curso, el año académico, el año escolar que inicia en septiembre, los padres de cada institución deciden si quieren que la malla curricular se dé en el idioma cooficial completo o que se dé en castellano, que es el idioma oficial. Entonces dependerá obviamente a dónde ustedes vayan a ir, pero pues es importante considerar. Adicional a esto, pues saber que los niños cuando llegan, aquí la educación es obligatoria, no importa que llegues en diciembre, en enero, lo llegas en septiembre cuando inicia el estudio, a los niños se les va a asignar su institución donde van a estudiar. Importante al llegar lograr empadronarse, porque es mucho más fácil que les asignen dónde estudiar, porque es por geolocalización, para que tenga pues obviamente una facilidad de estudio cada uno de los niños. Y ahí decirles que ustedes se pueden empadronar con pasaporte, que pueden rentar y alquilar vivienda con pasaporte,
Hay algunas inmobiliarias, hay algunos dueños de vivienda que les exigen ya tener la tarjeta, el TIE y el NIE, por supuesto, pero no es lo común ni la regla general. De hecho, hemos tenido varios nómadas que ya están empadronados sin que ni siquiera hayamos nosotros iniciado el proceso de solicitud de sus residencias. Entonces, saber que esto es posible. También contarles casos. Tenemos nómadas que viajaron en junio, escogieron colegio, hablaron con los colegios y ya luego volvieron en septiembre para hacer la presentación y vincular a sus hijos. Todo esto es posible. Pero en esta parte de que en la selección de los colegios, aquí existe la ubicación, es obligatoria, entonces es pública, y existe lo que es la educación, es instituciones académicas concertadas, es decir, que son, yo lo veo como cofinanciado por el Estado, sí, una parte privada y una del Estado, pero realmente ahí lo que pagas es muy poco. He escuchado, y en mi caso eran 30 euros mensuales, pero también sé que algunos pagan 50 euros en un año y ya está, es decir, que no tienes que pagar nada. Muchos escogemos o buscamos el colegio concertado. ¿Por qué? Porque pues al tener de alguna manera algo privado, en su mayoría algunos son católicos, pues van a tener, piensa uno, una formación un poco más en valores o de mayor calidad. Pero mis hijos han estado en público y en concertado y les puedo decir que no hay diferencia porque el sistema educativo es general para todos, la exigencia es igual. En eso no voy a hacer mucho énfasis, solo les diré que no he notado diferencia con el sistema educativo en Colombia y creo que en el mundo general. Yo vengo de una formación de mis hijos de homeschool, unschool, y realmente fue aquí donde vinieron a tocar colegio, a volver al sistema, algo que nosotros habíamos dejado durante 12 años de su vida, pero lo hicimos porque era ya la parte final. Y les diré que, bueno, no compagino con el sistema educativo español, es mucha memorización, poco análisis, otro tipo de factores, pero al final salen adelante. Mis hijos ya en este momento, gracias a Dios, están haciendo su formación profesional, es decir, finalizaron la ESO, no siguieron bachillerato, sino automáticamente pasaron a hacer lo que es la formación profesional. Y bueno, por último, acerca de lo que nos atañe y es dónde escoger, también miren el tema del sistema de transporte en función de sus necesidades. ¿Por qué? Si eres un nómada solo, considera, yo quiero estar en una ciudad cosmopolita, soy un citadino, soy muy urbano, o al contrario, quiero tener una vida muchísimo más tranquila. Entonces no necesito estar movilizándome constantemente, no quiero estar yendo a coworkings, no necesito mucha gente. ¿Por qué? Porque si bien aquí existe, se puedes mover en tren regional, tren ya de alta distancia, también existe la red de buses. Muchas veces la frecuencia de todos estos transportes es demorada. Les digo, donde nosotros vivíamos antes, que es a 15 minutos de Castellón en auto, si nos íbamos a movilizar en bus, eran aproximadamente 50 minutos. ¿Pero qué problema teníamos? Que el bus tenía una frecuencia de 2 horas. Es decir, si no llegabas a las 9, ya tenías que esperar a las 11 de la mañana para volver a tomar el bus, para demorarte 50 minutos para ir a Castellón, que era el pueblo más cercano donde tenías que hacer algunas diligencias médicas. Entonces esto es importante considerarlo. También si te vas a transportar en tren, los trenes a veces cambian las frecuencias, las distancias son más amplias. Esto en función de si vienes con familia, por ejemplo. Listo, tus hijos les van a asignar el estudio donde tú estás viviendo, pero si tu pareja, tu cónyuge va a trabajar y tal vez como nosotros vivimos en Castellón y consigue trabajo en Valencia, pues es una movilidad constante de 45-50 minutos en auto, en autopista o en tren regional, pero será aproximadamente un desplazamiento de 1 hora y media en tanto que llega al tren, toma el tren, luego pues obviamente llega a Valencia y se desplaza a su lugar. Entonces consideremos todos estos factores, decirles que igual inicialmente escoger pues un lugar específico donde te guste, muchas veces pues a medida que vas conociendo vas determinando dónde quieres vivir, ¿sí? Que esto no te frene. ¿Cómo escoger? Pues mi recomendación es desde ya, si quieres, entra a páginas web como idealista.com, Fotocasa. Ahí puedes mirar cómo están las diferentes viviendas, los costos,
de alquileres, también las zonas, y mi recomendación en este aspecto es que tengan muy en cuenta, si quieren miren cómo está dividida España para que puedan entender la distribución y así mismo ubicar la localización. ¿Por qué? Porque me ha pasado con algunos nómadas que dicen yo quiero vivir en Málaga, pero buscan Málaga, pero como no conocen, al final terminan ubicados, por ejemplo, en Churriana. Churriana es un municipio que queda, qué sé yo, creo que a unos 40 minutos o 30 minutos, espero que no me esté desfasando mucho, de Málaga en auto. No sé a nivel de conexión ferroviaria o de buses en cuánto tiempo está. Pero entonces, claro, buscaron Málaga y creían que estaban en Málaga, pero si realmente querían estar en Málaga ciudad, pues habría que buscar Málaga ciudad. Entonces tengan presente la distribución. Está la comunidad autónoma, estamos hablando de Comunidad Valenciana, Cataluña. La provincia, por ejemplo, Cataluña tiene provincia Girona, Barcelona, Lleida, ¿sí? Y no sé si Tarragona, ahí sí se me acaba olvidando, pero creo que Lleida no es. Y cada una de esas provincias tiene su capital principal, que así sería Barcelona, Girona, Lleida. Y ahí van a buscar los municipios aledaños. Entonces hagan, digamos, esos análisis. En cuanto a costos, la verdad que es tan amplio y tan diverso, porque sé de varios nómadas que en Málaga han encontrado alquileres considerables, otros los han encontrado muy costosos. De hecho, aquí hay huelgas de citadinos de Málaga que realmente están en contra de tanta afluencia de extranjeros, porque Málaga se quiere convertir en el Silicon Valley de Europa. Entonces ha traído mucho perfil tecnológico y eso ha hecho que se encarezcan los alquileres. Pero tenemos nómadas que han encontrado muy buenos alquileres. Bueno, pues todo depende de dónde vayan a vivir. Yo estaría diciendo que para una familia como nosotros, 5 personas, empezar desde los 750 euros hacia arriba es viable. Obvio, en Madrid puedes encontrarlos desde unos 1.200, 1.300 euros hacia arriba. Nosotros pues vivimos en un lugar bastante amplio, con piscina, parqueadero privado, ascensor, 105 metros cuadrados, sus habitaciones, su estudio, patio y son hechos 125 euros mensuales. Estos son algunos de nuestros tips. Espero que no se me haya escapado nada, más allá de decirles que hay muchas facilidades y que dependemos de la particularidad de cada uno de ustedes, pero espero que con estos pequeños tips ya ustedes puedan hacer una búsqueda mayor. Esperamos que estos tips o esta información que les hemos dado de lo que ha sido nuestra vivencia y lo que hemos visto a nuestros nómadas les pueda ayudar a ustedes a considerar e iniciar una búsqueda de dónde vivir. Recuerden, de nómada a nómada estamos aquí para ayudarlos. Y si ustedes en medio de todo esto ya han determinado que quieren venir con la visa o con la residencia de nómada digital a España, pueden consultarnos, pueden escribirnos para poder identificar con base en su perfil cuál es la mejor manera de hacer esa migración y poderlos ayudar. Y salud.